me inunda una sensación de hambre tremenda. Yo creo Y que siempre, sí. bueno, es la hora, pero además, pues obviamente es especialista en antropología de la alimentación. Imagínense el tema que vamos a tratar el día de hoy. El guajolote, del mole a la cena de Navidad. Sí. Doctora, bienvenida. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Angélica, muchas gracias a Radio Boab que me invita y pues agradeciendo este año de trabajo, ¿no? Ya un año Ya de un colaboraciones. Un año de colaboraciones, estaba yo en evaluación en VIEP cuando transmití un primer programa, no recuerdo ni cuál, un segundo programa, entonces quiere decir que ya teníamos un poquito más del año. Seguramente a fines de noviembre cumplimos el primer año de programas. Perfecto, pues O sea, sí. que no se agote. Que no se agote. Esto no, la verdad que el tema alimentario no se agota. Y cuando vengo con ustedes siempre me dejan tareas, algunas ahí bien importantes. Tú no estuviste la semana pasada, la quincena pasada, ¿verdad? La semana pasada. Hace 15 días. Hablamos sobre los tamales. No tienes idea de qué cosas hablamos de los tamales. Y de los tamales, de algunos tamales como de Mihuatlán tamal le llaman también, que hacen tamales de mamey, ¿no? De hueso de mamey. Pero me dejaron una tareita ahí de preguntarme si los tamales estaban en el récord Guinness. Y encontré que el tamal del cual hablábamos no está en el récord Guinness, ¿verdad? Que es el tamal de la Sierra Norte, sino que encontré otro tamal, un megatamal que se hizo justamente para el 25 de noviembre, el día que estábamos prácticamente en programa, y es un tamal que se hace en tabla. Lo hacen, lo hicieron, es un tamal de chipilín y lo fabricó Eli Fabián Romero. Es un tamal de prácticamente 630 kilos, 50 metros y 16 centímetros de ancho, una cosa enorme. Ese es el que tiene el récord Guinness a partir justo de esa fecha, de 25 de noviembre del 2018, o sea, nuevecito. Tarea resuelta. Eso era un pendiente porque no puedo vivir luego con las tareas. Un sello de abejita para las doctoras. Sí, lo que pasa es que la gente quería saber, ¿no? Si estos macrotamales que tenemos en Puebla tenían premio, pero no, el que tiene es el de... Está bien. Bueno, esa es una duda ahí al calce que había quedado. Y bueno, regresamos al mole de guajolote y un poquito hablar de mis fuentes, ¿no? La verdad, yo siempre busco mis fuentes y quiero ir a la fuente de la fuente y a la fuente más original de la fuente, ¿no? Y resulta que tenemos un copiado. ¿Será mucho? Pues uno piensa que esos fenómenos se dan ahorita en los tiempos del copy-paste, pero no, tienes un antecedente. Tenemos muchos antecedentes y resulta que todos copian como de la misma fuente, ¿no? Lo que es los recetarios del siglo XIX del mole de guajolote. Entonces, todo viene como desde esa misma raíz, ¿no? Pero bueno, pues ahí en eso, esa es una de las tareas que quise saber exactamente cuál es la diferencia entre el mole de guajolote, el que se sirve en Navidad y ahora la Navidad, ¿no? Venga. Esa es una cosa. La pregunta que nos interesa mucho saber es la diferencia entre guajolote y pavo. Estamos comparando mole de guajolote y pavo. No hay diferencia. Esa es la primera diferencia, que no hay diferencia. Triste realidad. Si usted paga muchísimo dinero por el pavo en algunas tiendas grandotas, resulta que le están viendo la cara. Le están vendiendo guajolotes, sí. Y el 46% de los guajolotes pavo que vendemos en México son mexicanos, pero el resto son norteamericanos, claro. Digamos norteamericanos por decir Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es decir, sí, yo creo que tenemos una fuente ahí tremenda, deberíamos de producir más pavo, eso sería bastante benéfico para la industria alimentaria, para nuestra salud y sobre todo para estos platillos como es el mole de guajolote o el pavo de Navidad, que para el calce pero fíjate que hasta para eso somos racistas, ¿no? Ay, pues, no, sí, claro, sí, ¿no? Supuesto. O sea, es decir, vamos, mole de guajolote, ¿no? Y tiene un aspecto, no sé si negativo, pero es un aspecto en específico. Negro, sí, ¿no? Pero, y bueno, ¿qué vas a cenar? Pavo. Por Dios, sí es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Seguramente por nuestra intervención europea, que a lo mejor de ellos tienen un poquito la culpa, ¿no? Acuérdate que cuando llega Cristóbal Colón le pone nombre a todo. Y Navidad nos las da Cristóbal Colón, por cierto. Que deshace la Santa María
y con eso hace un resguardo, ¿no? Un fuerte. Y ese día era Navidad, entonces celebra la misa de Navidad. Bueno, Ahí hay ahí está el hay un origen primer nacional de dato. la Navidad. Pero bueno, él nombra todo. Entonces se lleva las gallinas de nosotros, las gallinas americanas, y las lleva a Europa. A todo le llaman gallina. Y y allá pues lo nombran con respecto a los animales que hay allá. Y de lo que teníamos allá, pues es el pavo real. Claro. Y entonces comparan el pavo real con el guajolote, ¿no? Entonces, Tiene algo de parecido, ¿no? pues sobre todo el ladrón de pechuga. Tenemos Los un problema, colores, ¿no? tenemos un problema con el pavo real porque no tiene doble pechuga. Sí, bueno, sí es cierto. Sí. Bueno, nunca he comido pavo real. Pues al saber a guajolote. No Le quitas creo que las plumas y hace lo mismo, ¿no? Sí, yo les preguntaría a los de la Laguna de San Baltasar, porque ahí había pavos reales y he pasado últimamente y no he visto, entonces habría Se que me hace que alguien preguntarles. ya le entró. Sí, ¿y sabes que se reproduce solo una vez al año? ¿En serio? Y con la primera vez que lo hace, con eso es suficiente para la reproducción de 8 a 10 huevitos que se convierten en guajolotes, pero bueno, para la industria ya sabes que todo no hay imposibles y entonces ese es otro tipo de inseminación y otro tipo de cosa. Yo hablo de la cuestión natural, claro, ¿no? claro. Que ese es Bueno, pero a ver, ¿cómo evolucionamos? Evolucionamos bastante fácil, ¿no? Se llevan al guajolote, lo convierten en pavo, pero se pasea por toda Europa y llega a Turquía. Regresa a Inglaterra y tenemos No el me turque. digas. El turque, De ahí el pavo sale. turco. Sí. Entonces tú crees y piensas que es de Turquía. Hay muchísimas gentes que dicen que es de Turquía. Tenemos problemas, ¿no? El pavo es americano. Problemas. Sí, el guajolote es O sea, americano. el turkey es un guajolote Igual, paseado. sí, paseado. Es así como el tornachile, ¿no? Es un guajolote de retorno para algunos de mis amigos, ¿no? Pero bueno, ese es importantísimo Órale, saber ese dato, sí, ¿no? ese dato ni por acá. Sí, y luego de ahí, pues evidentemente de las cosas que son más prolíficas en América, pues son los guajolotes, los pavos, las gallinas, y tenemos un tipo de guajolote en Estados Unidos, otro tipo de guajolote en la zona de Yucatán y el guajolote que tenemos en México. La diferencia más bien son los tamaños, ¿no? Algunos pesan 7 kilos, algunos pesan 6 kilos, otras son de 5 kilos. Regularmente las más chiquitas son las mujeres, ¿no? Digo, las hembras, perdón, las hembras. Sí, entonces digamos ya en estos casos, la industria alimentaria ha mezclado de tal manera que mezcla varias líneas de pavos hasta que obtiene el doble pechuga y obtiene muchas más riquezas como el jamón, que habría que decir, ustedes no me crean, revisen sus etiquetas con lupa y vean cuántos gramos de proteína puede tener una rebanada de jamón de pavo. No me digas eso, por Dios. Me estás rompiendo mi esquema. Yo por consejo siempre pido el jamón de pavo. Bueno, 3 gramos de proteína. Entonces, bueno, pues eso te da la idea un poquito, ¿no? Lo demás es fécula de papa. Y lo demás es muchísimas sales, colorantes, saborizantes y muchas cosas más. Entonces, no queremos hablar de una etiqueta o de otra, pero sí sería muy bueno que cada vez que compren jamón revisen el contenido. Pero entonces, ¿qué jamón consumimos? Me gusta mucho el de Chipilo, marcas libres, ¿no? Lo que le llaman aquí jamón de la casa, el horneado, ahí, bueno, jamón. En términos de jamones, diferente al de pavo, pero Chipilo ya produce jamón de la casa de pavo. Entonces puede ser que nuestro jamón poblano, habría que hacer estudios bromatológicos, ya saben, y todo lo que concierne es la tecnología de la alimentación, para poder comprender si tiene o qué gramos tiene de proteína, ¿no? Wow, qué descubrimiento. Entonces yo te sugiero comer pavo. O sea, mejor que le rebanes la pechuguita al pavo, sí, claro, y ¿no? ya con eso, ¿no? Eso ayudaría bastante. Ya sea que lo compres horneado, que lo compres precocido, cocido, ya sea que compres tu olla así bien grande para hacer tu caldo de guajolote, que es muy sabroso. Entonces, podríamos decir, comí guajolote, comí. Oye, Isaura, te quiero hacer una pregunta Dígame. indiscreta, ya para ir acabando la columna. ¿Tú nunca has entrado en un diálogo con esas personas que cuidan mucho su alimentación y que Sí. piden este tipo de jamón y tú les dices, Sí. esto es malo? No. Y de pronto No, te dicen sí. hasta lo que no. Sí, mi madre esa es una de ellas. No necesito ir muy lejos, o sea, tiene una respuesta muy directa y tiene razón. ¿Por qué lo venden?
¿no? Claro, ¿Dónde está no, una tienes razón, Secretaría ¿no? de Salud que me indique o que me haga una etiqueta amablemente entendible, ¿no? Así como hay refrescos que las sustancias críticas las ponen en las corcholatas, bueno, no sé, las tapas, las Ujú, las tapas. taparroscas, el aspartame, los edulcorantes, micro que no alcanzamos a ver. Lo mismo sucede con casi todos los productos elaborados en la industria alimentaria. Entonces, yo les sugiero a nuestros escuchas, pues que revisen lo que se come, ¿no? ¿Qué cantidad tienen realmente de lo que ustedes esperan que tengan, ¿no? Así como hablábamos hace programas del néctar, que tiene el 70% de azúcar, entonces podríamos estar preguntándonos qué es lo que era bueno para comer o no, que ha tenido nuestro programa que nos han grabado y se ha estado transmitiendo en otros lugares para comer que hicimos por allá, no me acuerdo cuándo. Sí, Sí. sí, y además, híjole, sí estamos enfrente de una, pues yo lo puedo decir hasta tragedia, ¿no? Porque Pues finalmente sí, eso trae una serie de consecuencias a yo la creo que salud de la sí. gente Lo estamos y viendo, nos ¿no? están mintiendo, Nos están, bueno, no nos mienten, cubriendo. no nos mienten porque lo dice la etiqueta, pero tú compras 100 gramos de jamón sin etiqueta, Sí, claro. ¿sí? O sea, sí está en la etiqueta. Yo he estado revisando las etiquetas y ahí lo dice claramente qué es lo que contiene. Bueno, El pero problema es que las letras miden menos de 2 milímetros, pues sí hay que verlo con lupa, ¿no? Y cuando estás en el súper, pues no te verlo con es lupa. como los bancos, ¿no? Ah, sin palabras. Bueno, a ver, ibas a comentar algo Ay, sobre Maximiliano. ay, Eso lo tienes que sí. decir, Bueno, ¿cómo adelante. llegó el pavo a la cena de Navidad? Es interesante, ¿no? Primero que nada hay que reconocer que no hay como muchas fuentes que te lo digan. Encontré una fuente deliciosa, que es el libro de mis recuerdos de Guillermo Prieto, donde encontré afortunadamente no sé cómo se llama, no soy poeta, una lira redondilla o no sé cómo se llama, y él sigue mencionando los ingredientes, está haciendo una poesía en 1824, por ahí así, y habla de los romeritos. Habla de la ensalada de Nochebuena. Habla de la diferencia entre Nochebuena y Navidad. ¿Sí? ¿Sabes que la Nochebuena es una noche de vigilia? No. No se cena. Ah, Se caramba. cuida, se cuida. Empezábamos incluso había hasta 6 misas regularmente para pasar toda esa noche porque los cristianos, bueno, esto empieza desde entonces, pues eran perseguidos, ¿no? Y seguramente ese día iba a pasar algo, entonces regularmente esa noche es noche de vigilia y se celebra la Navidad al siguiente día. Entonces nosotros regularmente así funcionábamos hasta, bueno, digamos, hasta que llegaron como que otros elementos simbólicos de la Navidad que nos empezaron a involucrar y nos involucran de tal manera que nos permiten tener un árbol de Navidad en casa. Entonces dices, ¿cuándo o por qué tenemos un árbol de Navidad, una cena de Navidad y además nos ponemos guapos para la cena, ¿no? O sea, ¿por qué? Y pues el dato que encuentro y más fidedigno de todos, porque vi las litografías, es que Maximiliano de Habsburgo nos hizo el favor de traernos un árbol de Navidad que empezaban a darse, digamos, a realizarse en Europa, ¿no? Es decir, es de origen alemán. Lo cual viene con que, bueno, en 1864, no en el primer año, sino en el segundo, 64, se celebra la Navidad. ¿En dónde crees? Pues en el castillo de Chapultepec y en grande, ¿sí? Wow. En bastante grande. Sin embargo, al siguiente año no se celebra, porque se muere el papá de Carlota, entonces estamos de luto y no celebramos. Ahí empezamos a celebrar la Navidad y, digamos, la Nochebuena y en México. Oye, pero debe haber sido todo un acontecimiento para que haya Sí. penetrado en Bueno, como estamos ¿no? hablando de 1864, cuando ya penetra de manera completa es 1950, 40, 50. Hay como 2 o 3 acontecimientos importantes. Uno es en 1878, cuando Miguel Negrete Poblano, sí, ya se había olvidado Maximiliano, acuérdate que nos mataron y ya hubo tragedia nacional, todo el mundo de luto, y, y luego hablamos de veces que Puebla siempre Sí, sí, celebra, sí, sí. y siempre queremos quedar bien con los demás, y hubo un general, Miguel Negrete, que puso un árbol de miedo, dicen, no he encontrado exactamente cuántos metros mediría, pero lo genial es que le puso 250 regalos, que eran para sus invitados, ¿sí? Y Eso, ahí nace. digamos, y entonces pues esos copian, ¿no? Y todos copian, por eso hablo de las copias. Y hay un dato bien interesante que me encontré. ¿Tú tienes idea de cuándo fue el primer arbolote así enorme donde todo el mundo salimos a celebrar como pueblo la Navidad? 1907.
calle de Mesones, allá en Vizcaínas, cerca del barrio que me gusta trabajar, 3 periódicos. Fíjate que es La Comunicación, El Imparcial, El Tiempo y El Popular, son periódicos de 1907, y ellos organizaron una pues una especie de festival, noche de juerga, no es digo, porque estaban ahí las cantinas, no puedo olvidar las cantinas de Mesones, perdón, eso fue un abrupto, ¿sí? Empezaron con regalar juguetes para los niños pobres en 1907 y sacaron un arbolotote inmenso. Entonces, a partir de ahí empezamos a poner árboles, digamos, de manera así como para celebrar la Navidad. Claro. ¿No? Wow, pues qué datos, ¿eh? Ay, pues interesantísimo. sí. Guajolote, Maximiliano, árbol de Navidad, tremendo. Hay uno más, en 1930 con Emilio Portes Gil, él pidió una plaza, una especie de estadio que ahora es un Liverpool de allá de México, perdón, era un estadio de béisbol. Y él mandó hacer unas pirámides en honor a Quetzalcóatl y le puso un árbol también para regalar juguetes el día de Navidad. Entonces, yo creo que todas estas influencias, más todas las influencias que ya seguramente desde estas épocas del dar y regalar, pues son parte de nuestra cena de Navidad. Y bueno, pues no sé si como estemos de tiempo, pero el último dato, ¿cómo llegué yo a la cena de Navidad? Pues resulta que yo busco revistas, ¿no? Yo quiero ir para atrás, y las que a la Navidad, y todas estas empiezan entre el 30 y 50. Justo ahí empieza la cena de Navidad que conocemos ahora. Ellos nos empezaron a poner esto agridulce, las salsas de ciruela, las salsas de todo, y a partir de ahí hay la difusión de nuestra cena de Navidad. Doctora Isaura, muchísimas gracias. En 15 días, ya no, hasta enero, a ver con qué tema nos una sorprendes. rosca de Reyes, Una rosquita, o sea, una rosquita. Vamos a un corte y regresamos.